Bienvenidos al podcast Pensamiento Filosófico. El tema del día de hoy es desarrollo del pensamiento filosófico y su impacto en el desarrollo humano. Comencemos. Sean bienvenidos al podcast Pensamiento Filosófico y como comentaban en la introducción, el día de hoy estaremos hablando sobre el desarrollo del pensamiento filosófico y su impacto en el desarrollo humano. El día de hoy nos estarán acompañando algunas figuras muy importantes en el medio de la filosofía para que nos hablen acerca de este tema del día de hoy. Y para introducirlos brevemente nos acompaña el día de hoy el licenciado en filosofía Christopher Slem Sánchez, el doctor en antropología Mariano Ramón Baut, el investigador Miguel Rodríguez Bravo y el doctor en filosofía y letras Luis Alejandro Ortiz. Bueno, comencemos. Licenciado Slem, ¿cómo es que surge la filosofía? ¿Cómo surge la filosofía? La filosofía surge en Mileto en el siglo VI a.C. Su surgimiento fue gracias al contexto político, económico y social de la época. En esta época solo surgió con la gente rica, la clase aristócrata gobernante, que gracias a su estatus económico pudieron cubrir todas sus necesidades básicas y dedicaron su tiempo al ocio y al pensamiento. ¿Nos podría decir algunas de las características de la filosofía presocrática? ¿Cuál es la característica de la filosofía presocrática? Intentaron solucionar la pregunta de cuál era el principio básico, que en esa época fue la pregunta que regía a todo lo que les rodeaba. Eran filósofos cosmológicos. Su interés se centraba en la naturaleza y sus procesos. También se les llamaba filósofos de la naturaleza. Bueno, pues muchas gracias por la aportación, licenciado Slem, y esto será de muchísima utilidad para todas aquellas personas que se están preguntando sobre el surgimiento de la filosofía. Pasando a otro tema, hablaremos con el investigador Miguel Rodríguez Bravo, que nos hablará sobre la diferencia entre los filósofos presocráticos y los filósofos clásicos. Bueno, investigador, ¿qué nos podría decir acerca de esto? Es importante destacar la diferencia entre los filósofos presocráticos y clásicos debido a que así sería más fácil entender las filosofías y objetivos que se tenían en aquellos tiempos. Los primeros fueron los filósofos presocráticos o también los primeros filósofos, los cuales se les debe su nombre gracias al filósofo Sócrates, quien inició una evolución y expansión de la filosofía. Algunos de estos filósofos son, por ejemplo, Tales de Mileto, quien destacó por sus conocimientos matemáticos, además por ser capaz de predecir un eclipse, pero es aún más importante que denominó al arqué como elemento principal de todo. Otro filósofo destacado en esta época fue Pitágoras, por su teorema en matemáticas. Junto a él estuvo Heráclito, quien fue el que denominó que se divide en 4 elementos: agua, tierra, aire y fuego. Después está Demócrito, quien utiliza por primera vez los términos como átomos y vacío. En esta etapa finaliza la época de los presocráticos e inicia la etapa de los filósofos clásicos con Sócrates. Sócrates decía que el conocimiento se obtenía a través del diálogo. Él decía que para que una persona aprendiera, primero tendría que estar interesado sobre el tema para poder hacer preguntas. A este método se le denomina mayéutica. Sócrates fue maestro de un personaje importantísimo en la filosofía, el cual es Platón. Este toma una postura muy similar a la de su maestro, pero Platón decía que al alumno hay que enseñarle a encontrar su propio conocimiento, debido a que Platón decía que el conocimiento se obtenía recordando lo que uno ya sabía. Esto se debe a que Platón decía que existe una parte de nuestro cuerpo que no cambia y no muere, la cual denominó como alma. Además, Platón es conocido por fundar la escuela academia, donde estudió al siguiente alumno que se convirtió tal vez en el filósofo más reconocido de todo el mundo. Este personaje es Aristóteles. Aristóteles, al contrario de su maestro, no siguió por el mismo camino que su maestro, debido a que Aristóteles buscaba apartarse de la materia para obtener un conocimiento verdadero.
Él, él fue un gran personaje en la medicina, zoología, botánica, astronomía y física, pero es más conocido por ser el que puso al ser como segundo objeto de reflexión y pasar primero a la física o ciencias. Aristóteles denominó a la metafísica como lo que es más allá de la física, por decir de lo real. Vaya que esa fue una respuesta algo extensa, investigador Miguel Rodríguez, y si nos pudiera seguir comentando acerca de la filosofía y los conocimientos que tiene sobre ella, ¿nos podría comentar acerca de los acontecimientos claves que marcaron los temas centrales de la filosofía contemporánea? En nuestro planeta todos los días pasan sucesos que desgraciadamente dejan marcados a miles, cientos, millones de personas, ya sean temas como guerras por el poder absoluto, por una mejor economía o por la búsqueda de nuevos recursos. Temas así son los que hacen cambiar la filosofía de un ser. Por ejemplo, un suceso que cambió la filosofía en la época contemporánea fueron las guerras mundiales, en específico la segunda, la cual se caracterizó por genocidios, discriminación. En esta época la gente con diferente mentalidad y creencia era castigada. Esto es algo importante debido a que el hombre empezó a pensar que cómo es justo que una persona tenga el derecho de decidir quién vive o quién no. Se empezó a ver la igualdad tanto de género como de culturas y religión. Se empezó a analizar cómo la gente lucha por poder que ni siquiera necesita, cómo las personas enloquecen por tener cosas materiales, cómo una persona es capaz de sacrificar cosas que tiene aseguradas por cosas que no tiene, que deja cosas por tener otras cosas de menor valor, tanto económico o emocional, cómo funciona la envidia y la traición. Pero no solo este tipo de guerras son algo que han marcado la filosofía de los temas actuales, sino también los avances que la misma población hace para su propio beneficio, debido a que analizamos como cada vez la gente se hace más materialista, debido a que cada generación depende más de artefactos tecnológicos como teléfonos, computadoras, electrodomésticos. Se analiza que ahora son contadas las personas que saben hacer fuego sin necesidad de cerillos, encendedor o un tipo de combustible. Se analiza cómo la gente ha olvidado lo tradicional por encontrar algo nuevo. Además se analiza si estos artefactos incluso nos podrían llegar a sustituir, debido a que cada día vemos que se pueden sustituir un brazo, una pierna, e incluso en casos extremos y muy actuales, trasplantes de cuerpos. Se empieza a pensar si algún día la tecnología sería capaz de suplir nuestra mente, nuestros pensamientos y, por qué no, nuestros sentimientos. Se empieza a pensar que en realidad no estamos empleando nuestro conocimiento, sino lo estamos supliendo poco a poco, debido a que por cada cosa que aprendemos nueva, olvidamos una vieja. Muchísimas gracias por su tiempo dedicado a este programa. Y para todos los televidentes que están escuchando, muchísimas gracias por su... ¡Cállate! Muchísimas gracias por su aportación en este programa. Y muchísimas gracias por su aportación en este programa, investigador Miguel Rodríguez. Y para todas las personas que nos están escuchando, espero que estén tomando notas, porque lo que acaba de comentar el investigador Miguel es algo sumamente importante. Bueno, pasando a otro tema, hablaremos con el doctor en antropología Mariano Ramón Baut, que nos hablará sobre la filosofía medieval. Doctor, ¿cuál es la característica principal de la filosofía medieval? La característica principal de la filosofía medieval fue una lucha constante entre fe y el razonamiento. Las ideas aristotélicas apoyaban el razonamiento y las ideas platónicas a la fe. Muchas gracias por su respuesta. Ahora, ¿qué es lo que distingue a la filosofía moderna y cómo impacta en el desarrollo de la ciencia? Empezó con el antropocentrismo en el Renacimiento, donde decía que el hombre era el centro de todo. También surgió la imprenta, con esto se abrieron puertas a la ciencia y a la tecnología. Las personas empezaron a expresarse con más libertad. Las ideas de Copérnico y Galileo sobre el planeta y su alrededor ayudaron a la filosofía moderna. Sin duda, la información que nos acaba de proporcionar, doctor, nos servirá de muchísima ayuda.
pasando con el último de los invitados de honor en este programa, hablaremos con el doctor en Filosofía y Letras, Luis Alejandro Ortiz. Bueno, doctor, ¿nos podría justificar por qué cree que las preguntas que anteriormente los anteriores invitados respondieron es importante? Bueno, la razón por la que cada una de las preguntas anteriores es importante es debido a que conocer el avance de la filosofía constituye la base espiritual de las sociedades humanas a lo largo del tiempo. El humano, aunque no lo planee, siempre está llevando a cabo una filosofía tanto individual como colectiva, que es la característica que define a los periodos de la historia. Así podemos comprender mejor cómo el pensamiento humano ha ido moldeándose por sí mismo, ha ido aprendiendo de su entorno y del universo, y es el mismo pensamiento que cambia y corrige los errores. El deseo y la búsqueda del saber puede que siempre presenten varios errores, porque no siempre conoceremos a ciencia cierta algo, pero si ese deseo está presente siempre, como lo ha estado a lo largo de la historia, otras personas, otros tiempos y otros pensamientos pueden ir corrigiendo esos detalles para acercarnos cada vez más a la verdad por medio de la filosofía, para conocer entonces el lugar en el que vivimos y responder a varias de las preguntas que hasta ahora son un enigma para todos nosotros, y muchas que la ciencia ya ha resuelto, pero porque primero se plantearon filosóficamente. Muchísimas gracias por su aportación, señor. Sin duda cerró con broche de oro. Bueno, y ya para concluir este podcast me gustaría agradecerle a cada uno de los invitados presentes en este episodio y terminar con estas palabras. Es importante conocer la historia de la filosofía porque es en base en ella el ser humano se ha ido desarrollando y ha ido conociendo su entorno. Porque la filosofía busca respuestas y el pensamiento del ser humano se ha moldeado a través del tiempo. Así como cuando uno es de niño, uno tiene una forma particular de pensar, de adolescente tiene otra y de anciano una completamente distinta. Aunque actualmente la filosofía sea criticada o no sea considerada tan importante como en otras épocas y esté siendo desplazada por un pragmatismo científico y tecnológico, lo cual es preocupante porque estamos robotizando al ser humano, a pesar de ello, cada científico, cada persona, cada ser pragmático ha tenido sus dudas sobre las cosas. Y sin analizarlo, tal vez esos que piensan que la filosofía no es necesaria no se dan cuenta que la están usando como base fundamental para su propio pragmatismo. Porque están buscando respuestas más claras y certeras, ya sea de la vida, de la ciencia, del universo, de la tecnología, etc. La filosofía es inherente al ser humano y la historia nos lo demuestra. Muchísimas gracias a todos los que nos escucharon. Nos vemos a la próxima.